Con la resolución de los quizzes, vamos con la lección número 4. Entonces vamos a hablar un poco de ciclos biogeoquímicos. La primera pregunta de la lección 4 decía: la forma biológica en la cual el azufre llega al suelo y es absorbido por plantas y animales es. La respuesta es sulfato. Entonces vemos aquí que el ciclo del azufre nos dicta que este azufre que se encuentra de manera inorgánica en el suelo sufre una oxidación, ¿cierto? Y se convierte en el ion sulfato. Es de esta manera por medio de la cual las raíces de las plantas pueden aprovecharlo. La pregunta 2 decía: los residuos de plantas descompuestos y desechos de los animales dejan azufre en el suelo en forma de. La respuesta es ácido sulfídrico. Entonces aquí vemos en la gráfica residuos vegetales, residuos animales, excretas, en fin, depositan azufre, ¿cierto?, orgánico en el suelo. Y por acción de microorganismos, qué pena que me devuelva, aquí obviamente esta acción de la oxidación también es por cuenta de microorganismos, bacterias básicamente, y estos microorganismos lo que van a hacer es convertirlo en ácido sulfídrico. ¿Listo? Y este ácido sulfídrico va a ser el centro del reciclaje del azufre en las partículas del suelo. La pregunta 3 decía: el carbono fluye a través de las diferentes capas de la biosfera en las siguientes formas. Entonces básicamente, ¿cuál es ese flujo del carbono? Recordemos que está, por ejemplo, en la litosfera en forma de petróleo, ¿cierto?, los fósiles, en la biosfera en forma de carbón, ¿cierto?, es decir, en el suelo, subsuelo. En la atmósfera está en forma de dióxido de carbono, en forma gaseosa, y en forma líquida lo podemos encontrar incluso como formas iónicas del bicarbonato en la hidrosfera. La cuarta pregunta decía: en el ciclo del carbono se afirma que las plantas y árboles actúan como sumideros. ¿Por qué? Básicamente la respuesta es porque absorben y retienen más carbono del que producen. Es decir, un sumidero, como todos sabemos, las plantas consumen o absorben el CO2 y una de las salidas de su metabolismo es el oxígeno. Adicional a esto, el carbono no solo lo van a convertir en oxígeno, sino que lo van a incluir en sus estructuras celulares. Por tanto, van a mantener ese carbono no en la atmósfera, sino al interior de sus tejidos y también en las raíces, e incluso interactuando con el suelo. Entonces un sumidero es todo aquel que retiene, ¿cierto?, la mayor cantidad de carbono. Por eso se dice que las plantas actúan como sumideros, porque absorben y retienen. La quinta pregunta hablaba del ciclo del fósforo y decía: la forma biológica en la cual el fósforo es absorbido por plantas y animales luego del proceso de meteorización de rocas fosfóricas es. Recordemos entonces que al interior, en el material parental de los suelos, existen unas rocas que vamos a denominar material rocoso o roca madre, ¿cierto? Ellas en algunos tipos de suelos contienen esas rocas altos contenidos de fósforo. La meteorización, por efecto de la temperatura constante, unas temperaturas altas, y la presión sobre ese material genera un rompimiento. Ese rompimiento genera partículas de fosfato. En ese sentido, la respuesta de esa quinta pregunta es la molécula de fosfato. La sexta pregunta decía: el mecanismo por medio del cual se recicla fósforo volviendo a las rocas fosfóricas son. Entonces, bueno, aquí vemos esta grafiquita. El fosfato básicamente es la forma en que ese fósforo se obtiene de las rocas fosfóricas para que pueda ser absorbido por las raíces de las plantas. ¿Y de qué manera vuelve o se recicla? Básicamente por las excretas de las aves, que vuelven de manera orgánica ese fósforo, ¿cierto?, básicamente también en forma de fosfato y de ortofosfatos, y ella va a volver a ser absorbida por el suelo e incluso lixiviada para aguas
profundas que van a terminar en fuentes de agua como ríos, quebradas y finalmente en el mar. Esa es la forma principal. La respuesta es el guano o excretas de las aves. La séptima pregunta decía: la forma biológica en la cual el nitrógeno puede ser absorbido por plantas luego de ser fijado desde la atmósfera es. Entonces, básicamente, las respuestas son nitratos. Aquí tenemos una grafiquita, ¿cierto? Donde tenemos el nitrógeno atmosférico, ¿sí? Y ese nitrógeno atmosférico va a ser absorbido, ¿cierto? O fijado en ese piso, y unas bacterias desnitrificantes lo van a convertir en nitratos. Y esos nitratos son los que van a ser absorbidos por las raíces. Recordemos que también algunas especies de plantas leguminosas cuentan en sus raíces con nodos, con algunas asociaciones bacterianas, ¿cierto? Que son capaces de convertir directamente ese nitrógeno atmosférico, así como lo ven acá, como en forma de gas, y lo convierten directamente en compuestos nitrogenados tipo aminoácidos, es decir, proteína. La octava pregunta decía: los residuos de plantas descompuestas y desechos de animales dejan nitrógeno en el suelo en forma de. La respuesta es amoníaco. Aquí vemos desechos animales en el suelo, desechos vegetales, la biomasa que queda después de un cultivo. Ella se va a descomponer por temperatura, básicamente, y también por pluviosidad, por lluvia, y se van a convertir en moléculas de amoníaco. Luego esas moléculas de amoníaco, por acción de las bacterias nitrificantes, ¿cierto?, van a convertirlas en nitritos y viceversa. La pregunta 9 decía: con respecto a los minerales se puede afirmar que. Entonces aquí la respuesta era todas las anteriores, ¿no? Son elementos inorgánicos, ¿cierto? Y por tanto deben ser incluidos en dieta de animales y fertilizante o abono para plantas. Se dividen por su presencia en tejido, concentración en el organismo y por sus funciones biológicas. Es decir, si un mineral está en baja concentración en un tejido, generalmente se considera un micromineral. Y al revés, ¿no? C. Son esenciales para plantas y animales, por tanto deben ser incluidas en la dieta y o fertilizante o abono para plantas. Por tanto, la respuesta es todas las anteriores. En cuanto a macro y microminerales, siempre recordemos los macro, los más importantes: calcio, fósforo, magnesio y potasio, sodio, cloro, carbono, nitrógeno y azufre. Ellos son macrominerales, los más importantes, los que están en mayor presencia en la planta. Y los microminerales serían manganeso, zinc, yodo, selenio, cobre, entre otros, ¿no? Hay otros más. La pregunta 11 decía: los dos minerales que están relacionados con la transmisión nerviosa son. Básicamente hablamos de calcio y de magnesio. Ellos dos interactúan en las membranas de la célula y generan desencadenan la transmisión nerviosa. La transmisión nerviosa es como cuando pasa electricidad de una central a otra. Esa vibración se da gracias a la acción del calcio y del magnesio. La pregunta 12 decía: una de las principales funciones que tienen los microminerales, y aquí tenemos los microminerales, algunos, ¿cierto? Los más importantes son divalentes. ¿Qué quiere decir eso? Que en su último nivel de energía tienen 2 electrones para compartir. Esa característica química le da la facilidad de funcionar como un cofactor. Recordemos que los cofactores son aquellos que ayudan a las enzimas a convertir sustratos en productos. Ese es el papel de un cofactor y ese es uno de los papeles más importantes de los microminerales.